Preguntas que nacen de la fractura entre lo que la escuela promete y lo que ocurre realmente en sus aulas. Esta investigación doctoral nace exactamente de esa fractura, de estar frente a grupos de grado sexto y séptimo en instituciones públicas de Medellín y constatar que la mayoría de los estudiantes adolescentes no encuentran en los textos literarios que circulan en el aula ninguna interpelación genuina, ninguna resonancia con su mundo vivido. El texto llega a ellos como un objeto ajeno, algo que debe comprenderse para ser evaluado, no algo que pueda evitarse. Y la mediación docente con frecuencia no tiende puentes, levanta muros. De esa experiencia nace la pregunta que organiza esta propuesta. ¿Qué tendría que ocurrir en el aula para que un estudiante de secundaria llegue a experimentar la literatura como un acontecimiento que lo transforma? El estado de la educación literaria en la secundaria pública colombiana revela una distancia estructural entre los propósitos formativos declarados y las prácticas pedagógicas reales. Aunque Colombia ha mejorado ligeramente en la comprensión lectora desde el 2006, pasando de 385 puntos a 409 puntos en 2022, el avance ha sido lento y poco sostenido, especialmente en los últimos años. A pesar de la importancia de esta competencia para el aprendizaje y la participación social, los resultados evidencian un estancamiento preocupante, pues el país sigue muy por debajo del promedio de la OCDE y apenas por encima del promedio latinoamericano. Además, entre 2018 y 2022 se observa una nueva caída en el desempeño, lo que refleja las dificultades persistentes para fortalecer la lectura de manera significativa. Los avances en lectura en Latinoamérica siguen siendo limitados y desiguales, a pesar de la importancia de esta competencia para el desarrollo educativo y social. En el caso de Colombia, el puntaje cayó levemente entre el 2018 y 2022, pasando a 409 puntos, lo que refleja un estancamiento que ocupa frente a los desafíos actuales de formación lectora. Aunque algunos países como Panamá y República Dominicana mostraron mejoras, ningún país latinoamericano logró ubicarse por encima del promedio de la OCDE, lo que deja en evidencia las brechas persistentes de la región en comprensión lectora. Pese a la importancia de la lectura para desenvolverse en una sociedad cada vez más digital y crítica, los avances de Colombia siguen siendo insuficientes. En 2022, más de la mitad de los estudiantes colombianos se ubicó por debajo del nivel básico de desempeño en lectura, una situación muy similar a la de América y muy distante de los países de la OCDE, donde cerca de la mitad del alumnado alcanza niveles superiores. Esto refleja que, aunque se han presentado leves mejoras, aún persisten grandes dificultades para desarrollar competencias lectoras profundas que permitan comprender, analizar y usar la información de crítica en la vida cotidiana. Esta paradoja, es decir, la reforma sin transformación real de las prácticas, no es un fracaso de los estudiantes, es el síntoma de que el sistema escolar ha fallado sistemáticamente en convertir la experiencia literaria en un acontecimiento formativo genuino. La urgencia se agudiza en el ciclo de secundaria, grado sexto y séptimo, identificado por investigaciones empíricas como el momento de mayor riesgo de ruptura del vínculo lector iniciado en la primaria. Es allí donde el estudiante que ha construido un intertexto lector activo a través de la oralidad, la cultura audiovisual y la lectura infantil y juvenil se enfrenta por primera vez a un canon escolar configurado desde lógicas institucionales ajenas a su horizonte de experiencia. Los estándares básicos de competencias del lenguaje del Ministerio de Educación Nacional de Colombia establecen explícitamente que para los grados sexto y séptimo, la formación en literatura busca convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica. Este mandato permanece como letra muerta en la mayoría de las aulas públicas. El fundamento filosófico de esta investigación es la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer y en particular el concepto que da nombre a la propuesta, la fusión de horizontes. Comprender es siempre el proceso de fusión de esos presuntos horizontes para sí mismos. La fusión tiene lugar constantemente en el dominio de la tradición,
pues en ella lo viejo y lo nuevo crecen siempre juntos hacia una validez llena de vida, verdad y método. ¿Qué significa esto para la educación literaria? Que comprender un texto no es descifrar un mensaje depositado por su autor, sino producir un acontecimiento de verdad en el que el lector se transforma. El horizonte histórico vivencial del intérprete, en el caso de esta investigación, el estudiante adolescente, y el horizonte que porta el texto se ponen en movimiento y se amplían mutuamente en el acto de leer, sin que ninguno alumbre al otro. En estética y hermenéutica, Gadama precisa que la obra le dice algo a cada uno como si se lo dijera expresamente a él, como algo presente y simultáneo. Es su condición declarativa lo que la hace objeto privilegiado de la hermenéutica y lo que impide reducirla a objeto de análisis formal o de inventario historicista. Esta noción tiene consecuencias radicales para en el aula. Si la comprensión es fusión de horizontes, entonces el horizonte previo del estudiante, su oralidad, su cultura audiovisual, sus lecturas anteriores, no es un obstáculo que hay que superar, es la condición de posibilidad del encuentro literario. Roman Ingarden realizó aportes fundamentales a la estética de la recepción al cuestionar la idea de que la obra literaria posee un significado completamente cerrado e independiente del lector. Para este autor, la obra es una estructura esquemática que contiene zonas de indeterminación o vacíos que solo pueden quitarse mediante la participación activa del lector. A través de un proceso de concretización, el lector reconstruye e interpreta la obra aportando elementos de su imaginación, experiencia y contexto histórico. De este modo, el significado y el valor estético no se encuentran únicamente en el texto, sino que emergen de la reacción entre la obra y quien la recibe. Además, Ingarden distinguió entre la obra de arte como objeto artístico y el objeto estético que surge en la experiencia del lector, sentando así las bases para comprender la lectura como un proceso dinámico, creativo y co-constructivo. La estética de la recepción de Hans Robert Jauss complementa y operacionaliza este horizonte filosófico. Jauss acuña el concepto de horizonte de expectativas para describir el conjunto de normas, lecturas previas y marcos culturales desde los cuales el lector se aproxima a toda obra literaria. Su tesis relevante para esta investigación es que el goce estético, articulado en las funciones de poiesis, aiestesis y catarsis, no es un fenómeno trivial ni pedagógicamente prescindible. La puerta de entrada a la educación literaria no puede ser el análisis estructural ni la memorización de datos históricos, sino la implicación afectiva y cognitiva del lector con el texto, precisamente aquello que las prácticas de mediación dominantes en la secundaria colombiana suelen obstruir. Wolfgang Isa identifica el espacio liminal como el lugar donde ocurre la experiencia estética, un intersticio que no es idéntico a ninguno de los polos, ni al lector ni al texto, sino que surge de su relación dinámica. Gestionar pedagógicamente ese espacio es exactamente la tarea del mediador estético. En el plano didáctico, Antonio Mendoza Fillola introduce el concepto de intertexto lector, ese sistema organizado de experiencias, expectativas y competencias que el estudiante aporta al encuentro con el texto. El componente de la competencia literaria que se relaciona con la percepción del lector de relaciones entre una obra y otras que la han precedido o seguido. Es lo que el estudiante ya trae al aula, no una subjetividad vacía, sino un horizonte activo, construido desde la oralidad, la cultura popular y los medios audiovisuales. La articulación entre intertexto y la fusión de horizontes gadameriana es uno de los ejes conceptuales más productivos de esta investigación. Reconocer, activar y ampliar ese intertexto es el movimiento fundamental de la mediación estética. En el centro de todo este sistema conceptual se encuentra la figura del mediador estético. Teresa Colomer propone que la función del docente en la educación literaria es construir progresivamente un itinerario lector que lleve al estudiante desde sus horizontes de experiencia iniciales hacia textos de calidad creciente.
Su propuesta de leer en compañía entiende el encuentro entre el sujeto lector y la obra no como un acto individual y silencioso, sino como un proceso fundamentalmente social y dialógico. Sujeto lector didáctico. El docente que no solo enseña literatura, sino que la ha vivido, incorporado y transformado en un sistema de creencias que condiciona sus prácticas mediadoras. La relación entre ser un buen lector personal y ser un buen mediador escolar no es automática. Está mediada por procesos de reflexión y formación pedagógica. El mediador que se hace visible en el aula produce trayectorias lectoras más ricas. Poslaniec añade un dato crucial para nuestra investigación. Ningún mediador puede anticipar qué libro producirá el encuentro decisivo con un lector particular. Esa imprevisibilidad es constitutiva del acto de transmitir el por leer. La mediación estética no impone un sentido canónico al texto, abre condiciones de posibilidad para que el sujeto lector adolescente realice su propia apropiación significativa. En términos gadamerianos, esto hace de la mediación estética no una técnica pedagógica, sino un acontecimiento ético. Este docente existe, aunque en condición minoritaria, en las escuelas públicas colombianas. Investigación de Pérez Guzmán 2014 y experiencia de la investigadora. ¿Cómo investigar este fenómeno sin traicionar su especificidad? La investigación adopta el paradigma interpretativo hermenéutico, cuya premisa es que el conocimiento sobre los fenómenos humanos no puede producirse con los métodos de las ciencias naturales. El método es el fenomenológico hermenéutico gadameriano, que opera a través del círculo hermenéutico. Cada acercamiento al fenómeno modifica la comprensión provisional y abre nuevas posibilidades de sentido. Fases de la investigación. Fase 1. Diagnóstico. Análisis documental de planes de estudios, guías curriculares y materiales del primer ciclo, secundaria. Caracterización del canon literario escolar real. Fase número 2. Trabajo de campo. Observación etnográfica, entrevistas a docentes mediadores, grupos de discusión con estudiantes, escritos de recepción lectora. Fase número 3. Análisis e interpretación. Análisis hermenéutico del discurso pedagógico en diálogo con el marco teórico. Fase número 4. Construcción teórica y de evolución. Fundamentos de la teoría de la mediación estética más retorno a las comunidades participantes. El escenario principal es la institución educativa Manuel J. Betancourt, ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín, donde la investigadora ejerce como docente de lengua castellana a cargo de 3 grupos de sexto y 2 de séptimo grado. Esta inserción no es arbitraria, es una ventaja epistémica coherente con la hermenéutica gadameriana que exige comprender el fenómeno desde adentro. Los informantes claves son entre 4 y 6 docentes del área de humanidades, esto puede cambiar, seleccionados para representar la diversidad de perfiles mediadores y estudiantes de sexto y séptimo grado cuya composición refleja las diversas trayectorias culturales y lectoras del estudiantado de la Secretaría Pública colombiana. Esta propuesta no pretende ofrecer recetas pedagógicas ni soluciones instrumentales. Pretende algo más profundo y más necesario, construir los fundamentos filosóficos, estéticos y didácticos que permitan nombrar con precisión lo que ocurre o lo que debería ocurrir cuando un estudiante de 11, 12, 13 años se enfrenta a un texto literario en el aula de una institución pública colombiana. Sin esa teoría, sin ese nombre, no es posible evaluar críticamente las prácticas existentes ni diseñar alternativas fundamentadas. La teoría de la mediación estética no es un lujo especulativo, es el fundamento que toda práctica pedagógica bien orientada requiere. Horizonte de la investigación, preguntas abiertas. ¿Qué condiciones institucionales favorecen la emergencia de la mediación estética en la escuela pública? ¿Cómo se forma un docente mediador cuando la formación inicial es esa categoría? ¿Qué textos, incluyendo literatura infantil y juvenil, novela gráfica y literatura digital, activan mejor la fusión de horizontes en estudiantes cuyo intertexto viene de la oralidad y la cultura audiovisual? ¿Es posible sistematizar la mediación estética sin anular la dimensión de acontecimiento singular e irrepetible?
Cuando el docente crea las condiciones para que el horizonte del texto y el horizonte del estudiante se pongan en movimiento y se amplíen mutuamente, cuando el texto literario deja de ser un objeto ajeno y se convierte en interlocutor, cuando la lectura hace reconocimiento que Gaddama llama experiencia de verdad, entonces la escuela cumple con su más profunda obligación formativa, no la transmisión de saberes, sino la expansión del mundo habitable por el sujeto. Y en ese horizonte vive también la convicción de que la literatura puede seguir siendo, para los adolescentes de la educación pública secundaria colombiana, lo que siempre ha sido para los grandes lectores, una manera de habitar el lenguaje con plenitud, de comprenderse a sí mismos ante el mundo, descubrir que el texto que se lee también los lee a ellos. Muchas gracias.